Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca. Aquí, en Radio Inter. Buenas noches a todos. Hoy es sábado 17 de noviembre de 2018. Soy Rafael Núñez Huesca. Don Pío, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Pío Moa Rodríguez, que es historiador, es el alma de este programa y además hoy nos va a hablar sobre un asunto que yo creo que es uno de los más interesantes, al menos a mi juicio, así me lo parece, a priori, que es la Inquisición. La Inquisición española, que parece que es un sintagma que necesariamente tiene que ir unido. Dentro de España y fuera de España, parece que Inquisición y española son sinónimos. Y si nos da tiempo, don Pío, dice usted que intentará hablar también sobre la expulsión de los judíos. Sí, si da tiempo, si no queda para la próxima sesión. Pues ya les digo que yo creo que este es uno de los elementos, una de las columnas vertebrales de la leyenda negra antiespañola, la Inquisición, y sus presuntas salvajadas contra todo tipo de... No solo contra los cristianos, sino presuntamente contra cualquiera, contra los indios, contra los moros, contra todos. Contra el pensamiento. Exactamente, contra el pensamiento, contra la ciencia, contra... Sí, no podía ser contra más cosas. Contra cualquier tipo de cosa o de ser que piense. Bueno, don Pío, antes va a hablarnos usted sobre algo que no sé si por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia, sigue estando en la agenda mediática todos los días, que es el debate sobre nuestra transición, sobre el franquismo, sobre... En fin, usted ha titulado el editorial de hoy como El dictador y la democracia. Eso es, porque ahora, con motivo del plan de estos individuos corruptos, entre otras cosas, ¿no? Para ultrajar, porque es de lo que se trata, los restos de Franco, pues emplean el argumento de que un mausoleo a un dictador no puede ser aceptado en una democracia del siglo XXI. En esta frase, que es la que usan, se encuentra una falsedad enorme que conviene aclarar, porque si no estamos siempre pendientes de su demagogia. O sea, hay que empezar por señalar que desde Suárez, en la transición, el mayor crimen, porque fue políticamente y moralmente un crimen, el mayor crimen de la derecha fue aceptar la demagogia rupturista que equiparaba democracia a antifranquismo. Esta aceptación, que pronto se convirtió en complicidad, demuestra, para empezar, la vacuidad intelectual y moral que permanece desde entonces. O sea, ¿desde dónde viene? Uno tiene que preguntarse dónde viene semejante tara a la derecha. Yo creo que desde el Vaticano II. No me incumbe decir a mí si el Vaticano atacó o no al dogma, ni sus consecuencias puramente religiosas, pero sí se pueden observar sus efectos políticos e históricos. Como dijo Jesucristo, por sus frutos se conocen. En aquel concilio se estableció el diálogo con los marxistas. Y este diálogo con los marxistas se tradujo en España en colaboración con comunistas, terroristas y separatistas. No de la Iglesia en su conjunto, ya se entiende, pero sí de sectores importantes e incluso dominantes. Aquella política eclesiástica pues redundó en un vaciamiento de iglesias y seminarios, huida de clérigos y en un enorme confusionismo y descrédito de la Iglesia. Esto hay que reconocerlo porque ha sido así. Y de paso el franquismo perdió su principal soporte ideológico. Quedó, por así decir, descerebrado, con sus políticos ya preparados para doblegarse a la ideología totalitaria y separatista, de los vencidos en la guerra civil. No es de extrañar que la derecha les cediese el campo en las ideas y la cultura, porque se había quedado sin nada coherente que oponerles. Toda la derecha era católica, incluso la Falange era católica, lo cual lo diferencia de los fascismos tipo Italia o Alemania, ¿no? Que no se declaraban católicos ni cristianos siquiera. Bien, es esa deriva la causa del actual Frente Popular golpista, que gobierna sin pasar por las urnas, tal como en 1936 lo hizo falsificándolas, y se propone como venganza simbólica e histórica ultrajar y profanar los restos de Franco. Es una fechoría que está siendo apoyada, de hecho, por el PP. El Casado ha dicho que no le importa. Y
la Iglesia y la monarquía también lo están apoyando, ¿no? Por la razón antes dicha de la falta de descerebramiento, por así decirlo, ¿no? La falta de una capacidad coherente de respuesta a estos actos, ¿no? Los profanadores arguyen, como decía al principio, que no puede permitirse el mausoleo de un dictador en una democracia. Esta argucia es falsa en cada palabra, porque ni el Valle de los Caídos es un mausoleo, ni deja de haber democracias que honren a dictadores porque salvaron a la nación, por ejemplo, Pilsudski en Polonia. El Valle, además, es seguramente el monumento más grandioso y armonioso del mundo en el siglo XX y conmemoró primero la victoria sobre un régimen totalitario, separatista y criminal y golpista, que fue el Frente Popular. Conmemora la victoria sobre aquello, no sobre una democracia. Y luego conmemora la reconciliación, reuniendo restos de combatientes de los dos bandos. Franco lo ideó, y no hay sitio más adecuado para que descansen en paz sus restos, ya que fue el principal artífice de la victoria sobre aquellos demócratas, entre comillas, ¿no? Alguien podría decir, don Pío, que si es un monumento a la victoria, nunca puede ser un monumento a la reconciliación. No, por supuesto, que la victoria lleva consigo la reconciliación. No hay reconciliación sin victoria cuando una parte de la gente, de los políticos y tal, tratan de destruir la convivencia en paz y en libertad, que es lo que pasó. O sea, en USA existe una reconciliación después de la Guerra Civil, que fue una victoria del norte. En Francia, la Guerra Mundial fue también en parte una guerra civil, entre los colaboracionistas, que fueron muchos más que los resistentes, y al final se ha llegado a una reconciliación hasta cierto punto, por lo menos, ¿no? Que, por cierto, no sé si ha visto usted que Macron no ha tenido problema en alabar a Petén. Claro. Sin problema, diciendo que era un muy buen soldado, a pesar de todo. Sí, era muy buen soldado y hizo lo que en aquel momento nadie podía evitar, ¿no? O sea, De Gaulle, efectivamente, pues fue el emblema de la resistencia, pero su acción fue muy pobre, a veces muy lamentable también, y sometido a la tutela de Inglaterra y de USA, que luego le molestaron mucho, por cierto. Pero fue así. Es decir, eso que ha dicho Macron sobre Pétain es un poco el indicio de que se va a una reconciliación mayor, porque hasta ahora sí que allí se imponía la victoria, sin más. Pero aquí en España no. Aquí en España la victoria pronto se convirtió, tenemos que reconciliarnos. La reconciliación estaba lograda ya en los años 40. En los años 40 estaba lograda, como lo demostró el fracaso del Maquis. El Maquis era una guerra de guerrillas muy peligrosa, como han sido siempre las guerras de guerrillas comunistas, pero aquí fue vencida, por una parte, por la habilidad, vamos a decir, la capacidad del régimen, y por otra parte porque la población no quería aquello. Había visto el Frente Popular lo que había sido y no quería volver a una cosa así. Esta es la realidad. Estaba reconciliada. Unos activamente porque se sentían franquistas y otros pasivamente porque no querían aquello otro. Esto hay que decirlo porque sin eso no acabamos de aclararnos, ¿no? Bueno, pues lo más insultante es que para semejante delito, el delito de ultrajar a los restos de Franco, invoquen la democracia como si la democracia les debiera algo a ellos, a un gobierno no elegido, compuesto de estafadores académicos y nulidades intelectuales, sustentado en partidos que se sienten ya próximos a su sueño de dividir a España en estaditos impotentes y enfrentados, reducidos a títeres de potencias exteriores, que esto parecía ser el destino de España, como vimos en la sesión anterior, en tiempos de Enrique IV, y que afortunadamente se superó. Pues eso es la tendencia que hay ahora mismo otra vez. Pues ni el Frente Popular vencido en el 1939, ni el actual, Tercer Frente Popular, tienen la menor legitimidad democrática. Y si algo lo demuestra, es que sus planes incluyen inevitablemente el ataque planeado a las libertades de opinión, expresión, asociación, investigación y cátedra, sobre pretexto de franquismo. Es decir, utilizan el ataque al franquismo para demoler la democracia. Es decir, y esto es así porque la profanación del Valle de los Caídos y de la tumba de Franco implica necesariamente la abolición de la democracia. Esto es sin duda. Pues sin tales libertades no hay democracia, sin las libertades que intentan impedir.
Y solo esto ya expone la vileza de unos individuos cuyos rasgos característicos describió inmejorablemente el liberal Gregorio Marañón, refiriéndolos al primer Frente Popular. Dice, estupidez y canallería. Estamos en esta situación y nos están llevando poco a poco a Venezuela. Bien, destruir la democracia para ultrajar a un dictador parece una extraña paradoja, pero solo lo parece debido a la práctica ausencia de pensamiento democrático tanto en la derecha como en la izquierda. Ante todo, lo opuesto a democracia no es dictadura, es tiranía. La dictadura puede ser necesaria y lo fue entonces para salvar la integridad nacional, la libertad personal y la cultura cristiana. Fue una dictadura, si así la queremos llamar, históricamente necesaria y extraordinariamente fructífera. No fue una tiranía, por más que comunistas, separatistas y terroristas pues vieran en ella mermadas sus libertades, esto es verdad. Pero en fin, tampoco podemos extrañarnos demasiado. En cambio, el gobierno actual, con sus adjuntos separatistas y comunistas, sí es tiránico. Lo demuestra cada día pisoteando las leyes y los derechos ajenos. Su democracia, entre comillas, es solo el disfraz indecente de su despotismo. Otro punto clave ignoran los demócratas, entre comillas, de izquierda y derecha, carentes de todo pensamiento que no sea demagogia. La democracia no es una palabra mágica utilizable a conveniencia ni un sistema milagroso. Se trata de un régimen históricamente muy reciente y sin que yo quiera decir que los anteriores fueran forzosamente tiranías. Y no depende la democracia solo de los votos, sino también de una legalidad firme. Y solo funciona en condiciones de cierta prosperidad, básica unidad social y escasez de odios antagónicos. Si algo hundió a la República fue una sobreabundancia de miseria y de odios sociales y políticos. Franco heredó aquella situación y dejó en cambio un país próspero y reconciliado. Con esta herencia, reconciliado salvo por muy pequeñas minorías irreconciliables, claro que ahora no son tan mínimos, ¿no? Con esta herencia fue posible la transición a la democracia, que por abrumadora votación popular se hizo desde el franquismo y no contra el franquismo, como vengo insistiendo una y otra vez, ¿no? Y sí contra la ruptura propuesta por el embrión de Segundo Frente Popular, que fue derrotado cívicamente en 1976, en aquel referéndum. Bien, pues pese a la decisión popular, la ausencia de pensamiento democrático, insisto en ello porque es crucial, pues aquí todo el mundo es demócrata, desde la ETA, Podemos, el PP, todos son demócratas y nadie sabe muy bien qué es eso, ¿no? Bueno, pues esa ausencia de pensamiento ha permitido las aberraciones crecientes de estos 40 años, el socavamiento de las libertades y de la unidad nacional para reconstruir un Frente Popular promotor de un golpe de Estado permanente que sufrimos hoy. Hoy España vive en golpe de Estado permanente, con una parte del país que se declara en rebeldía, se declaran los dirigentes estos, se declaran en rebeldía contra la nación y con unos gobiernos que los están apoyando. A Franco, siendo dictador, se debe la democracia o las condiciones para ella, mientras que al actual gobierno estafador y a sus soportes antiespañoles se debe un peligro creciente de tiranía brutal, como fue el primer Frente Popular. Por todo ello, la democracia, si ha de subsistir, exige el máximo honor al estadista que la hizo posible y la expulsión de los nuevos tiranos que intentan vengarse bellacamente de él. Don Pío, la Inquisición española. Bueno, vamos con este tema. El editorial ha sido duro porque hay que ser duro porque nos están llevando a una situación a la venezolana, así poco a poco. Y es interesante que los oyentes de Una Hora con la Historia conozcan, aparte de su análisis de la historia, que conozcan también sus opiniones sobre el presente. Y en ese sentido me gustaría preguntarle por Vox, que es un partido al que usted siempre ha salvado de la quema que suele hacer. Bueno, esa enmienda a la totalidad de los partidos políticos, usted siempre excluye a Vox. Y además parece que los hechos y el tiempo le va dando la razón, porque están creciendo como la espuma. Bueno, vamos a ver. Ante todo, quiero decir, a mí me han suspendido en Vox, o sea, una gente que indudablemente es parecida a Podemos, porque están suspendiendo también a una serie de voces, vamos a decir, de derecha, por decirlo de manera convencional, ¿no?
mientras que en la izquierda las expresiones de odio, amenazas, etcétera, son brutales. Yo he dicho muchas veces, a mí me ofende permanentemente esa exhibición de odio, de estupidez y de canallería, ¿no?, de la izquierda y de los separatistas, pero no por eso pretendo acallarlos. Sin embargo, ellos pretenden acallarnos a nosotros. Y esto es lo grave. Bueno, pues Vox ha sufrido una cosa parecida. El PSOE y sobre todo el PP, que lo veían como una posible competencia, crearon en torno a Vox pues un verdadero muro de silencio, a Vox y a AES y a otros, ¿no? Pero Vox es la que está despuntando ahora. Crearon un verdadero muro de silencio mientras protegían, apoyaban a Podemos, con la idea de recuperar los votos del miedo. El resultado ha sido que Podemos actualmente está gobernando, prácticamente, junto con el PSOE, que además ya no se diferencian uno del otro gran cosa. Bueno, pues este resultado de los maquiavelismos baratos de Rajoy, Soraya y compañía, ¿no? Bueno, pues Vox ahora está rompiendo el muro de silencio, por fin, y desgraciadamente las encuestas todavía no le dan la fuerza que debería tener ya. Debería tener ya porque estamos asistiendo a una escalada de ataques a la libertad, de ataques a la justicia, de ataques a la ley, que es tremenda, ¿no? Y que nos lleva a Venezuela, sin que nos demos cuenta, o sin que a muchos quieran darse cuenta. Así que yo a Vox lo apoyo de manera crítica, no me convencen unas cuantas cosas de ellos, pero aparecen actualmente como una alternativa y además ya no se andan con pequeñeces de pellizcos de monja a los otros, sino que los atacan directamente. No se andan justificando ni excusando, sino atacando a estos bellacos que son corruptos, lo han demostrado. La corrupción es uno de sus rasgos principales, ¿no? En fin, esto es lo que puedo decir. Pero vamos con la Inquisición. Sí, seguro que los oyentes agradecen escuchar su opinión respecto de un fenómeno que es un fenómeno político y social en esta España de hoy. Sí. Que es Vox. Vamos a ver su primera prueba de fuego el 2 de diciembre en las elecciones andaluzas. Ojo. Vamos a verlo. Don Pío, la Inquisición. Bueno, la Inquisición subsistió más de 3 siglos con una actividad cada vez menor y ha sido condenada radicalmente, primero por la propaganda protestante y después por la ideología ilustrada del siglo XVIII, y sigue siéndolo desde las más variadas ideologías comunistas, comunista, liberal, anarquista, incluso alguna fascista, etcétera, ¿no? Está pasando un poco lo mismo que con Franco, ¿no? Es decir, es un dictador y ya está, queda descalificado. Oiga, que este dictador hizo grandes cosas por España, mientras que sus enemigos no han traído más que miseria y odios, ¿no? Bueno, pues a la Inquisición se le ha achacado un número descomunal de víctimas. Incluso se habló, Llorente, que fue inquisidor, por cierto, escribió un libro, se le achaca una supuesta despoblación de España. España no estaba nada despoblada. Hombre, estaba menos poblada que Francia, entre otras cosas, porque las condiciones climáticas son mucho más favorables en Francia, ¿no? Se le habla de uso masivo de las torturas más refinadas. Esto los protestantes han inventado miles de torturas para achacarlas a la Inquisición cuando ellos las tenían de sobra. Le han acusado de una extraordinaria crueldad, como dice Gabriel Jackson. Se le ha acusado de haber paralizado el pensamiento y la cultura, de ser un embrión de las policías políticas del siglo XX, del racismo nazi o del holocausto, como un tal Stallert, es una señora, germen del moderno totalitarismo, dice Joseph Pérez, un historiador que tiene mucho prestigio, yo no sé por qué, pero en fin, el país está lleno de prestigios así, ¿no? Él es muy crítico con la Inquisición española, o sea, muy crítico con la leyenda negra, perdón. O sea, sí, él sí, la combate. Mejora, sí, pero bueno, le he dedicado unos cuantos artículos a sus exposiciones históricas y verdaderamente son mejores que otras, ¿no? Porque las hay que son absolutamente deleznables, pero bueno. ¿John Eliot cómo lo tiene usted? ¿A quién? A John Eliot. John Eliot me parece muy bueno. Muy bueno en lo que explica y tal de Cataluña, y no solo de Cataluña, ¿no? Me parece muy bueno. ¿Conoce a Henry Kamen? Sí. Ese da una de cal y otra arena. Sacó un libro, Imperio, que es una verdadera tontería. En cambio saca otro sobre Felipe II, incluso la Inquisición, que son bastante buenos.
digamos que hay un movimiento de revisión de los tópicos de la propaganda, que no solo en España débilmente todavía, pero la hay ya, también en USA, en Inglaterra, etcétera, se está planteando las cosas de otra manera. Sobre todos estos tengo escritos artículos de crítica o de comentario que se pueden ver simplemente poniendo el nombre de ellos y el nombre mío en Internet, y allí salen. Pío Moa, John Eliot, y por aparecerá ejemplo, seguramente la... Sí, o Jackson, o qué sé yo, Joseph Pérez. Yo sé que al que más admira usted es a este historiador norteamericano... Stanley Payne. Que sí, Stanley Payne es mejor. Además ha evolucionado en buen sentido, ¿no? Desde sus primeras obras, que eran un poquillo... Pero bueno, Stanley Payne es y a Gabriel Jackson también lo admira usted mucho, ¿eh? Nada, es un cantamañanas de origen comunista que nunca ha abandonado los tópicos. ¿Y a Ian Gibson? Este es aún peor, ¿eh? Este es muy malo, pero este es sobre García Lorca, ha hecho su negocio con García Lorca. Está obsesionado con eso. Y bueno, claro, porque le ha dado de comer, ¿no? En fin, como hay montones, casi todos los he tratado. Por supuesto, no me han contestado, pero es que yo creo que no tienen seguro nada que le han contestar. leído, don Pío. Es de esperar. ¿Y de españoles cuál le gusta a usted? ¿Qué historiadores contemporáneos, digo, merecen Hombre, respeto? Está bien, desde luego, Ricardo La Cierva, que es muy bueno, lo aislaron de una manera salvaje, sobre todo las derechas. Murió hace poquito. Murió hace unos años. Está Luis Suárez, es bueno en general. Y hay otros, ¿no? Puedo poner el ejemplo de estos que sacaron el libro sobre el fraude en las elecciones. Hoy precisamente en el blog le dedico un pequeño comentario. Estos dos personajes pues investigaron las actas de las elecciones de 1936, demostraron que estaban falsificadas muchas de ellas, y bien. Pero terminaban el libro... Sin una conclusión ideológica. No, es que además decían que no querían discutir, que no querían debatir, que no querían... Oiga, usted está loco, es tonto, ¿o qué? O sea, usted está diciendo una cosa que demuele gran parte del discurso de la izquierda y de la propia derecha durante estos años, y dice que no quiere... Bueno, pues el otro día me decía un amigo, que lo conoce, que estaba el hombre desolado, ¿cómo se llama? Uno de los autores. Uno de los autores. Bueno, sí, es igual. Bueno, ya estamos con los nombres. Yo tampoco me acuerdo, don Pío, pero sí, uno de los autores de ese libro. Porque no había suscitado apenas reacciones y se encontraba aislado en la universidad. Nadie quería hablar con él. Sí. Bueno, se lo merece radicalmente por su cobardía moral. Además, yo ya dije en su momento que ya había yo demostrado que las elecciones eran fraudulentas, aunque el detalle de las actas, porque eran fraudulentas por otras muchas razones, pero el detalle de las actas es muy importante, y ya lo dije. Y el tío se permitía, Álvarez Tardío es uno de ellos, y el otro Roberto Villa. Bueno, se permitía hablar con ironía de que dice que ya él había... O sea, en lugar de atacar a los que tenía que atacar, me atacaba a mí. Bueno, esta cobardía es tremenda y destroza a gran parte de los historiadores de derechas, que muchos de ellos son buenos, bastante buenos por lo menos, pero que, en fin, esa cobardía les lastra. Elvira Rocabarea no es historiadora, pero ¿qué le parece este fenómeno? Bueno, es historiador. En el momento en que escribe un libro de historia es historiador. Otra cosa es que sea bueno o malo. Es que estos creen... Bueno, no es de formación. Que si no va... Ella es filóloga, creo. Pero es igual. La mitad de los que escriben libros de historia, historiadores, no tienen la carrera de historia. Afortunadamente, porque la carrera de historia en España es horrible. O sea, te destroza la afición a la verdad, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Es una falsificación total. Y estos golfos, que son los estafadores intelectuales, pues estos golfos dicen que yo no soy historiador porque no he pasado por sus manos. Oiga, me alegro mucho de no pasar por las manos de ustedes, ¿sabe? Y estoy seguro de que mis libros son muchísimo mejores que los de ustedes, porque ustedes son incapaces de mantener un debate racional sobre estas cuestiones. Y lo han demostrado 1000 veces. Soy yo quien tiene que llevarles de las orejas, coger un libro suyo y criticarlo, y ustedes se callan. Se callan porque su arma es el silencio y el seguir ahí metidos en sus chiringuitos de académicos y ya está. Y Elvira Rocabarea, a pesar de no ser historiadora de formación, o gracias a ello... Pero su libro de historia es muchísimo mejor
que los que han escrito otros muchos historiadores profesionales y que no valen nada, o valen poquísimo, ¿no? Es muchísimo mejor. Tiene una investigación histórica de primer orden. Ahora, le hago o sea, ha tenido la poca decencia de no citarme. Cuando en el libro Nueva Historia de España yo he elaborado gran parte de los temas que ella ha desarrollado. Los ha desarrollado más y con mucha más erudición, etcétera, pero estaban ya. Solo me cita como traductor del libro Bravuconadas de los españoles de Brantôme, que es un libro muy interesante. Yo lo tengo, por cierto. Sí. Bueno, pues seguimos con la Inquisición porque... Sí, la Inquisición española... ¿no? Y la crítica que le hacen los protestantes, sí, bueno, no son los protestantes, la Ilustración, sí. Luego los comunistas, luego... Joseph Pérez le llama germen del moderno totalitarismo, es una barbaridad tremenda, ¿no? Se le ha acusado de ser un aparato de robo y de opresión gratuitos, de haberse cebado en judíos auténticamente cristianizados. Esto es importante. Esto lo hace Benjamin Netanyahu, que es el padre del Netanyahu político, y dice que la Inquisición se cebó en judíos auténticamente cristianizados y que se cebó en ellos debido a un complejo de inferioridad de los cristianos viejos, que causó lo cito, el anormal y horrendo placer que sentían en sus malvados actos. Le he dedicado a Netanyahu, lo pueden ver también en internet, Netanyahu, Pío Moa, Inquisición, y ahí se salen unas cuantas cosas, ¿no? Bueno, y un muy largo etcétera, ¿no? Hasta en Rusia llegaron estas versiones, como muestra Dostoyevsky en un capítulo de los hermanos Karamazov, que muy famoso, sobre el gran inquisidor, ¿no? Bueno, por ello importa situar la cuestión en la historia real, aunque ello desborda un poco el marco cronológico del libro sobre la Reconquista, en el que nos estamos basando continuamente, ¿no? Mi libro último, La Reconquista de España. Bueno, otros historiadores, por ejemplo, Miguel Ángel García Olmo, y investigaciones sobre los archivos inquisitoriales, como los de Henningsen o de Contreras, en parte también García Cárcel, pues demuestran que más del 90% de estos juicios acusatorios se basan en una propaganda sostenida siglo tras siglo y en falsas analogías con problemas actuales, con situaciones actuales, ¿no? Bueno, se ha dicho, y es verdad, que las persecuciones religiosas fueron comunes en toda Europa durante siglos y que se exacerbaron por la Revolución Protestante, revolución mucho más que reforma, la reforma era la que se hizo en España, y por las guerras civiles que el protestantismo desató, unas guerras muy alabadas por Lutero, por otra parte, ¿no? Pero el número de víctimas en España fue significativo no por lo numerosas, sino por lo contrario. Comparado con las víctimas que causaron las persecuciones religiosas en el resto de Europa, en España fueron muy pocas, ¿no? Así, las muertes documentadas y atribuibles a la Inquisición durante 3 siglos suman en torno a 1 millar. Faltan archivos de periodo desde la fundación hasta 1560, no sé si ahora se han encontrado, lo cual permite, como en el caso de los inicios de la Reconquista, pues toda clase de especulaciones. Recordemos que como la falta de documentos sobre el inicio de la Reconquista pues hace que la gente, unos digan que Pelayo no existió, otros que era un asturiano, otros que era en fin, de cualquier sitio, ¿no? Que no tenía nada que ver con los godos, que aquello no... todas estas historias, ¿no? Que claro, si luego no... En fin, ya hablamos de eso y no vamos ahora a seguir. Bueno, el caso es que por eso faltan, pues debido a esta falta de archivos en un momento dado, pues las especulaciones son libres, dependen de las simpatías ideológicas del autor, aunque no es probable que sean más de otro millar. Unos dicen que hasta 3.000, pero probablemente no pasará un total de 2.000, ¿no? Esos años se los tiene por unos años de actividad intensa y algunos hablan hasta de 4.000 ejecuciones, mientras otros, como el investigador Tarsicio de Azcona, pues limita a unos 100 los ejecutados mientras vivió Isabel la Católica. Esto es cierto. Bueno, y ya que las acusaciones brotan principalmente de fuentes protestantes, pues nos sobran algunas comparaciones. Este Henningsen al que mencioné es danés. Bueno,
saco en el libro, saco parte de los datos del libro precisamente de Elvira Rocabarea, Hispanofobia y leyenda negra. Otros ya los había expuesto yo, Nueva Historia de España, también sacados de fuentes diversas, ¿no? Bueno, pues los protestantes es verdad que no crearon un órgano sistemático como la Inquisición. Funcionaron, de hecho, sin embargo, pues muchas inquisiciones parciales. Inquisiciones cuyas víctimas multiplican las de la Inquisición española en mucho menos tiempo. Se ha calculado que en solo 10 años Calvino hizo quemar o ejecutar, de otros modos, ¿no?, a unas 500 personas, entre ellas el teólogo y científico Miguel Servet, español, ¿no? Eso en una ciudad de 10.000 habitantes como era Ginebra entonces. O sea, es una proporción terrorífica, ¿no? Una salvajada. Sí. Las persecuciones protestantes no golpeaban solo a los católicos, sino también diversas confesiones luteranas o calvinistas se perseguían entre ellas. Según los cálculos de James Stephen, citado por Rocabarea, en los mismos 3 siglos de la Inquisición se dictaron en Inglaterra 264.000 condenas a muerte, una cifra gigantesca, y parte sustancial de ellas pues fueron motivadas por persecuciones religiosas. O sea, no es que todas bueno, te podían ahorcar por robar ovejas, por ejemplo, ¿no? Pero parte de ellas eran por estos motivos, para aplastar el catolicismo. Solo en el período isabelino fueron asesinados unos 1.000 católicos, sin contar los irlandeses. Contra los irlandeses siguió una represión brutal durante siglos, ¿no? No hablemos de los asesinatos y confiscación de bienes extrajudiciales. El número de protestantes quemados en España entre 1520 y 1820 fue de 12. Entre otras cosas porque el protestantismo tuvo muy poca influencia en España, gracias a que España libró la guerra en Flandes y en Francia. Gracias a eso se libró de tener aquí guerras civiles como las que devastaron a Francia durante 80 años. Así que, eso ya lo veremos por qué. No hace falta incidir aquí en las víctimas de las policías políticas, comunista y otra en el siglo XX y ahora mismo, que evidentemente las cifras de la Inquisición, estas policías políticas de estos países las cumplen, no ya en... las cifras de 3 siglos de la Inquisición las cumplen ellos fácilmente en 1 año, en 2, ¿no? Las han cumplido, ¿no? Y muy ampliamente, ¿no? Las víctimas más numerosas de la Inquisición fueron conversos judíos y moriscos. Su actuación más intensa transcurrió entre su fundación y 1530, remitiendo después durante más de un siglo, luego se recrudeció entre 1640 y 1660. Y desde entonces su actividad decayó mucho. Se hizo en gran parte, digamos, residual, ¿no? También queda claro hoy que la Inquisición empleó la tortura en mucha menor medida y con menor dureza que los tribunales laicos en toda Europa, y que la abolió la tortura 100 años antes de lo que se hizo común en Europa. O no tan común, en realidad, como demuestran las persecuciones ideológicas del siglo XX. Son persecuciones, en fin, peores que las religiosas. Bueno, según en qué países, ¿no? Peores que las religiosas del siglo XVI, ¿no? Por ejemplo, de los 7.000 procesos en Valencia, solo se empleó la tortura en un 2%. Y nunca más de 15 minutos, y casi nadie fue torturado 2 veces. En Inglaterra, Francia o Alemania, la tortura podía llevar a la mutilación, la ceguera y a la muerte, e incluía métodos como el desollamiento en vivo. La Inquisición abolió los azotes y argollas para las mujeres. Limitó a 5 años la pena de galeras, que solía ser perpetua en los tribunales civiles. Sus cárceles eran mejores que las comunes y los presos podían recibir visitas de familiares y practicar su oficio. A menudo solo sufrían arresto domiciliario. Muchas descripciones crean la imagen de un clima generalizado de denuncias y temor, pero los datos conocidos no abonan esa impresión. A lo largo de 3 siglos hubo un máximo de 150.000 procesos, quizá menos de 100.000, pues se conservan las actas de 50.000 ocurridos entre 1560 y 1700, casi un siglo y medio. Los procesos posteriores a 1700 fueron pocos, y resulta difícil creer que los de los 80 años anteriores a 1560 duplicaran a los posteriores. Así que, aún aceptando la improbable cifra máxima de 150.000, da un promedio de 420 procesos por año, que no son muchos para una población que fue subiendo de 5 a 12 millones de habitantes
y desde luego insuficientes, un número insuficiente para crear ese presunto clima de terror. Por el contrario, abundan los testimonios de aplauso popular al tribunal. Veían que estaban librando a España de lo que estaba pasando en Francia, por ejemplo, ¿no? O en Alemania, ¿no? Bueno, otro dato muy relevante es que, después de algunos casos puntuales, la Inquisición descartó la caza de brujas, considerando que su existencia era un mero fenómeno supersticioso. Esto importa mucho. Por el contrario, en los países protestantes, como gran parte de Alemania, de Francia, Suiza, Escandinavia, Escocia, también en otros católicos, la quema de brujas se hizo obsesiva e histérica durante los siglos XVI y XVII y hasta entrado el XVIII. El episodio de las brujas de Salem se produjo a finales del siglo XVII y la última víctima fue una niña ejecutada en la parte protestante de Suiza en 1783, nada menos. Se ha calculado la mortandad total por brujerías entre 50.000 y 100.000 personas. No hay forma de conocer cifras correctas, pero sin duda superaron en decenas de veces las atribuidas a la Inquisición. Me refiero no a la quema de brujas por la Inquisición, sino a la Inquisición en total, ¿no? En total. Así que la Inquisición fue precisamente el valladar contra la plaga de histeria colectiva, ¿no?, de la que se libró España. Los datos anteriores y otros fueron recogidos en 1994 en un documental de la BBC inglesa titulado The Myth of the Spanish Inquisition. El mismo informa, entre comillas, de que la España del siglo XV era un país sin raíces propias, ni centro dirigente, aislado de Europa, casi despoblado, una enorme llanura calcinada por el sol, con la mitad de las tierras improductivas. Es una descripción alucinante, ¿no? Bueno, las descripciones que hacen de España, incluso, por ejemplo, otro que es famoso y que es muy influyente, inglés, muy influyente en historiadores españoles, Raymond Carr, pues dice tonterías parecidas, ¿no? En fin, todo ello además lo ilustraba el documental con la figura de un campesino de aspecto insano y paupérrimo y bajo y feo, ¿no?, que conduce un asno en una tierra desolada. Bueno, los documentales de la BBC gozan de un prestigio un tanto chocante, aunque hay algunos mejores, claro. No obstante, el documental era un poco sorprendente porque admitía que el 99% de lo que se ha dicho sobre la Inquisición es puro mito de propaganda, desmentido por el simple estudio de los archivos que arrojan una luz muy distinta de la tradicional. Bueno, un documental tan extraordinario debió de ser un gol que alguien le coló a la BBC, porque claro, la verdad histórica resultaba demasiado indigesta para mentes demasiado dadas a la propaganda, de modo que, como recuerda Roca Barea, 6 años después, la misma condena reparó el desaguisado con otro documental, llamado Spanish Inquisition, de Brutal Myth. Ahora, la truth, la verdad, consistía precisamente en la serie de mitos ya mencionada. En las imágenes se hacía ondear la actual bandera de España entre hogueras y desfiles hitlerianos, y la Inquisición resultaba no solo el primer ejemplo de policía del pensamiento, sino también el más terrorífico de la historia. ¿Qué interesa ahora en eso, hoy en el siglo XXI? Porque eso denigra a España, le quita energías propias y sigue habiendo una especie de temor a que España vuelva a ser un país fuerte. ¿Pero usted cree, de verdad? Sí, es verdad. Si no, los británicos, los ingleses, los franceses del planeta están pensando en nosotros. Y la propia USA. No es que estén pensando mucho en nosotros, además. En mantenernos a raya, deprimidos. Eso es digamos, ¿por qué persiste la leyenda negra? Por ese efecto. O sea, ¿por qué mantienen Gibraltar? Es por una cuestión estratégica, incluso crematística, estrategia, todo lo que usted quiera, pero era porque es también una humillación permanente sobre España. O sea, la idea de que España ha sido el gran enemigo de ingleses, de protestantes en general, eso sigue teniendo mucha fuerza en la mentalidad. Son cosas que quedan así. Y aunque claro, no todos los ingleses, no todos los protestantes siguen esta. Pero en la
visión popular y en la visión política general es así. O sea, España es el país de la crueldad, de la sangre, de la Inquisición, en fin, del oscurantismo y tal, y lo sigue siendo. Y solo puede salir de ahí, digamos, adaptándose a lo que ellos quieren. Es una mentalidad muy fuerte y muy... Lo mismo, yo me acuerdo una vez, estando en Inglaterra, pues me cogió en autostop un inglés, claro, y era la época en que estaba la verja cerrada. Y yo le dije, bueno, yo entonces era un chaval, tenía 17 años, pues era un tanto progre, vamos a decir, todavía no era comunista. Le dije, bueno, yo creo que Gibraltar antes o después volverá a España, pero espero que sea después de Franco. Y me dice el tío, de ninguna manera. Gibraltar es the rock, la roca, es un símbolo del imperio. Eso no es cualquier cosa. No es solamente una cuestión de dinero, de cosas así, aunque eso influye mucho, los ingleses influye mucho, ¿no? Pero es que es una cuestión de... Simbólica, ¿no? Simbólica, ¿no? De su poder. Inglaterra sigue teniendo una política imperial, tiene una serie de bases por todo el mundo, bases y también refugios fiscales, etcétera, ¿no? Y eso es mantiene esa, y como es además el socio preferente de USA. La relación especial que tiene con USA, ¿no? Es el segundo país de la OTAN. Bueno, pues estamos en eso. Que estas cosas hay que entenderlas, porque si no, ¿por qué Netanyahu, por ejemplo, a estas alturas se sale con esas historias que no tienen pies ni cabeza ni base ninguna? Son todo especulaciones sobre especulaciones y mala fe, ¿no? Bueno, pues... Claro, digamos que el segundo reportaje de la BBC que hemos citado, pues responde precisamente a una manipulación del pensamiento de tipo totalitario. Y este episodio ilustra sobre una persistencia fanatizante de ciertos mitos. Digamos que en la historia, en Inglaterra, en estos países de Europa, la historia en general cuenta más que en España, que está olvidada en gran medida, ¿no? Y claro, ellos saben que de repente España aparece como una gran potencia, una superpotencia en Europa, que además golpea a los ingleses, golpea a los protestantes, golpea a los franceses, los golpea porque los otros nos atacaban, claro, pero que los golpea tal, que se crea el primer imperio transoceánico de la historia, descubren, y coño, eso les deja absolutamente boquiabiertos. Dice, estos son los enemigos y son enemigos peligrosos, todo lo que se haga contra ellos está bien. Bueno, pues esa mentalidad sigue, no tan acentuada, obviamente. Los ingleses no piensan que España sea un país enemigo, y lo consideran más bien el país de las tres S, ¿no? El país del turismo de playa, sexo y sex and no sé qué. Esas son las tres S. Sí. Sexo, playa y sol. Sí, sex, sun and son. Bueno, pues eso es. Bueno, pues quiero decir que hablan de España en general con cierto desprecio, merecido por otra parte, porque el servilismo que demuestra España, los gobiernos, ¿no? A través de los gobiernos, pues es terrorífico, ¿no? Bueno, pues esta es lo que hay detrás del mito de la Inquisición. Bueno, pues no menos interesantes son disquisiciones como la de Joseph Pérez, Premio Príncipe de Asturias, contra las investigaciones que ofrecen una imagen de alguna manera favorable al tribunal, el Tribunal de Inquisición, ¿no? Y que atenúan sus horrores. Pues con más o menos víctimas, en él estaría la fuente del totalitarismo moderno, al confiar al Estado el control de lo que piensan los súbditos. Esto no fue así en absoluto, pero fíjese usted que actualmente estos señores progresistas, los LGTBI, etcétera, no solo quieren controlar el pensamiento, quieren controlar los sentimientos, con todo ese cuento del delito de odio, que eso es algo absolutamente... No había, ni la Unión Soviética había existido. Bueno, pues aquí es preciso aclarar un par de cosas. Los súbditos españoles eran católicos de modo casi unánime, lo mismo que en el resto occidental del continente. Y no lo eran porque lo decidieran los príncipes, sino por otras razones más profundas y de muy largas raíces históricas.
es en los países protestantes donde se impuso la religión del príncipe a la religión del pueblo. Aquí era exactamente al revés, para que hablen de totalitarismo, ¿no? Por consiguiente, no había necesidad de intención de controlar un pensamiento desde el Estado. El control se dirigía a un pequeño número de herejes que lo que llamaban herejes, que se presentaban como cristianos sin serlo, pues la Inquisición solo se ocupaba de los bautizados. Los no bautizados no eran, los indios y tal, no eran víctimas de la Inquisición para nada, ¿no? ¿Y los moriscos? Es que los moriscos se habían convertido, pero seguían siendo islámicos por completo. ¿Entonces entraban dentro del ámbito de la Inquisición? Sí, entraban. Lo que pasa es que fueron mucho menos perseguidos. Pero no estaban bautizados. Sí, se bautizaron muchos, pero seguían con sus costumbres, sus ritos y celebrando cada derrota de España frente a los turcos y esperando que volvieran los suyos otra vez. O sea que no hay que disimular las cosas, ¿no? Bueno, pues los totalitarismos modernos precisamente siguen la vía opuesta. No tratan de defender la opinión tradicional y mayoritaria de los pueblos, sino de imponerles una ideología novedosa, controlando su pensamiento por medio de la propaganda y la represión, y controlando incluso el sentimiento actualmente, ¿no? Que es ya el colmo, ¿no? La diferencia es central porque, vistas así las cosas, el origen del totalitarismo podríamos encontrarlo más bien en el principio protestante, cuius regio eius religio. Según el príncipe dicta la religión a sus súbditos. Que esto autorizaba a los príncipes a imponer sus nuevas creencias a sus súbditos, y las imponía, pero de una manera brutal, ¿no? Y realmente las persecuciones y confiscaciones de estos príncipes protestantes pues, fueron muchísimo más vastas que las de la Inquisición, ¿no? Los métodos de la Inquisición han sido muy denostados, en particular la denuncia anónima. Pero el anonimato de los denunciantes lo que procuraba era evitar la venganza de las familias de los denunciados, que muchas de ellas eran familias poderosas. Y la prevención contra los falsos testimonios era muy rigurosa. Los inquisidores, por ejemplo, las instrucciones de Torquemada explican: los inquisidores deben observar y examinar con atención a los testigos, obrar de suerte que sepan quiénes son, si deponen por odio o enemistad o por otra corrupción. Deben interrogarlos con mucha diligencia e informarse en otras personas sobre el crédito que se les puede otorgar, sobre su valor moral, remitiendo todo a la conciencia de los inquisidores. A un falso acusador podía caerle la pena reservada a la víctima. De hecho, la Inquisición fue el tribunal más garantista de su época en todo el continente, y sus minuciosos protocolos de actuación buscaban celosamente evitar las falsas acusaciones. Lo que dicen muchos es que no, le gustaban las falsas acusaciones porque así confiscaban los bienes y la Inquisición se enriquecía. Eso es radicalmente falso. Bueno, pues eso posiblemente, si uno de esos que hacen esas acusaciones fuera inquisidor, lo haría, porque revela una mentalidad, ¿no? Bueno, pues aquellas precauciones pues impedían de entrada ya las cifras fabulosas de víctimas que se le han achacado, porque era un proceso muy complicado, muy complejo, ¿no? Muy cuidadoso. Pero claro, la contrapartida de esto, ¿no? Pues era la lentitud extremada de los procesos, ¿no? Que muchas veces esa misma lentitud no dejaba de ser una injusticia, que además podía amargaba la vida de los que al final fueran declarados inocentes, ¿no? El caso de Fray Luis de León, por ejemplo. Bueno, tampoco se sostiene la acusación al tribunal de haber paralizado el desarrollo intelectual de España con su represión y por los índices de libros prohibidos, porque los índices de libros prohibidos eran aún más rigurosos y estaban en boga por gran parte de Europa. Y casualmente los siglos XVI y XVII, que fueron los de mayor actividad inquisitorial, fueron también, casualmente, los de mayor florecimiento de la cultura superior, arte y pensamiento sobre todo, y de la cultura popular en la historia de España. Es decir, fueron los años de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, Juan de Mariana, entre tantos que además pertenecieron a la Inquisición. O sea, Juan de Mariana, por ejemplo, es uno de los grandes pensadores políticos y económicos europeos. O sea, que de reprimirlos nada, ¿no? Y otros, como el Cervantes, estuvieron muy próximos a la Inquisición también. Es a finales del siglo XVII, que es una época de muy débil actividad inquisitorial, cuando precisamente
desciende el nivel creativo de la cultura española, lo cual prueba que no hay la menor relación de causa-efecto entre los dos fenómenos, entre la Inquisición y el estancamiento del pensamiento, que efectivamente se dio, pero se dio precisamente cuando la Inquisición... Es decir, ni hubo pensamiento por la Inquisición ni contra la Inquisición, ni la Inquisición lo impidió. Fueron otros fenómenos, ¿no? Bueno, entender la Inquisición obliga a evitar extrapolaciones ideológicas a la actualidad, pues por entonces las sociedades europeas y no europeas daban importancia central a la religión y los estados buscaban la homogeneidad religiosa, sobre todo teniendo en cuenta que en los siglos anteriores el continente había sufrido invasiones y amenazas externas que volvían a hacerse inminentes con el auge otomano. Por ello, la herejía no se entendía como un simple pensar de otro modo, como se dice ahora, sin consecuencias prácticas, sino como un ataque al núcleo mismo de la propia cultura y a la estabilidad social. Así se entendía, por estas circunstancias. La relegación de la religión tradicional a un segundo plano solo se desarrolló mucho más tarde a partir de Inglaterra para evitar precisamente las persecuciones entre grupos protestantes, porque la tolerancia excluía a los católicos. Con los católicos no había ninguna tolerancia, pero entre los grupos protestantes sí, porque las persecuciones entre ellos no acababan y creaban una inestabilidad, ¿no? Bueno, pues a partir del siglo XVIII, del siglo XVIII, las religiones tradicionales fueron sustituidas parcialmente por las ideologías basadas presuntamente en la razón. Entre las ideologías, todo esto lo he tratado en mi libro sobre Europa, que yo recomendaría a los que quieren saber algo sobre Europa, y ya que aquí todo el mundo es tan ultraeuropeísta, ¿no? Bueno, pues los regímenes demoliberales actuales, bueno, por cierto que estas ideologías que se basan en la razón, tampoco han dejado de hacer persecuciones, y además los totalitarismos, propiamente hablando, aparecen históricamente en relación con las ideologías. Los regímenes demoliberales actuales toleran las tendencias políticas e ideológicas más contrarias, pero solo en cuanto no amenacen seriamente el sistema establecido, lo cual es lógico. Al final, la tolerancia se ejerce siempre con los más o menos afines, ¿no? Y con la esperanza de que la confrontación de ideas pues dé lugar a una evolución pacífica, lo que no siempre se cumple, pero a menudo se ha cumplido. Por eso la democracia liberal, con todas las críticas que se le hacen, permite normalmente, siempre que no haya una situación como la de la República Española, ¿no?, de odios y miseria, ¿no?, pues permite normalmente, primero, la alternancia de poder sin que esa alternancia se convierta en una lucha a muerte, ¿no?, entre unos y otros, como ha sido tradicional, por cierto, ¿no? Y, por otra parte, permite las libertades democráticas. Eso es muy importante para nosotros, precisamente porque ahora estamos viendo cómo esas libertades están siendo amenazadas, como decía en el editorial. Y tiene que haber una reacción, porque si no, las consecuencias pueden ser dramáticas, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta todas estas cosas, la Inquisición podemos definirla como la institucionalización y regulación de un espíritu defensivo que estaba presente en todas las sociedades de modo más o menos difuso y arbitrario. Y se entiende también su carácter mucho más moderado de lo que se pretende y el absurdo de emparentarlo con los totalitarismos y regímenes policíacos propios del siglo XX. Esto es la esencia del asunto. La base de todos los ataques a la Inquisición son una forma de atacar a España como el núcleo del oscurantismo, según los protestantes, y como vemos no difirió mucho de lo que hacían los protestantes, excepto en que la Inquisición era mucho más benévola, mucho más garantista y ocasionó muchísimas menos víctimas, libró a España de la quema de brujas y cosas por el estilo. Hay además otro aspecto de la Inquisición, y es que los inquisidores solían ser gente muy culta, gente ilustrada para su tiempo. Algunos de ellos escribieron libros incluso de matemáticas, y de ninguna manera fueron esta especie de
de gente brutal, como la representa el Dostoyevsky o como la representa, por supuesto, la propaganda. Bueno, pues hasta aquí llegamos de momento. Se puede ampliar, puede usted hacer algunas preguntas o... Sí, se puede ampliar, que los oyentes sepan que se puede ampliar, obviamente, acudiendo a la fuente en la que Don Pío se está basando para explicar esta historia de la Inquisición española, que no es otra que su libro La Reconquista y España. Y Nueva Historia de España. Nueva Historia de España lo detallo con más. Aquí, digamos que en La Reconquista lo resumo, como hemos visto aquí, pues porque en cierto modo desborda el tema de... La Reconquista acaba con los reyes católicos, la Inquisición empieza con los reyes católicos, pero su desarrollo ya se extiende ya sobre otros siglos, ¿no? ¿Usted diría que esto de la Inquisición es uno de los pilares sobre los que se sostiene la leyenda negra? Sí, es un pilar fundamental. ¿Cuáles serían los otros? Bueno, el genocidio. Ahora mismo vemos a los descendientes de los que exterminaron a los indios en USA, diciendo que Colón era un genocida y que es el genocidio mayor de la historia, ¿no? Esto tampoco derribando estatuas de Colón en Los Ángeles. Sí. Bueno, pues esto lo he tratado en Nueva Historia de España también, toda esa leyenda sobre el supuesto genocidio. Eso además ha sido tan popular, si usted recuerda un programa de dibujos animados de la televisión francesa, que era Una historia del mundo, no me acuerdo cómo se titulaba. Ah, sí. Érase una vez en la historia, o algo así. Lo había del cuerpo humano y de la historia. Exactamente. Érase una vez el mundo o algo así. Bueno, pues nada, cuando los españoles llegaron a América, hubo la mayor catástrofe demográfica que se recuerda en la historia, ¿no? Y en estos cuentos, bueno, y aquí en España funcionaba y la gente lo veía y dice, coño, hay que ver los españoles lo que hemos hecho. Qué bárbaros. Y qué buenos eran los otros, ¿no? Que se dan cuenta y lo denuncian, ¿no? Bueno, esto frente a la tentación del oyente a pensar de que esta serie de dibujos animados a las que se refiere Don Pío puede resultar anecdótica, nada más lejos de la realidad. Eso es la cultura popular la que forja de verdad el imaginario. Exactamente. Los libros y la alta cultura, este libro de Don Pío Moa y cualquiera otro, la influencia que tienen es infinitamente menor que cualquier serie de dibujos animados, cualquier producto audiovisual. Sí, es infinitamente menor. Yo, hablando del franquismo, por ejemplo, siempre he dicho que mis libros han tenido cierta incidencia, pero muchísima más incidencia tienen, por ejemplo, estas series como Amar en tiempos revueltos y cosas por el estilo, que esos son vistos por millones de personas y lo tragan porque no les cuesta ningún esfuerzo. Les están diciendo todo, no tienen el esfuerzo de leer o de pensar sobre lo que leen. No, ya está. Esto es, hablábamos de eso, de la necesidad. Actualmente está habiendo un repunte contra la leyenda negra en España. Rocabarea es un ejemplo, otra es Iván Vélez, Pedro Insúa. Exactamente, están haciendo esto. Ricardo García Cárcel también está haciendo cosas. Algo. Ricardo García Cárcel es un poco ambiguo. Pero mi libro Nueva Historia de España, pues yo creo que es casi, no diré que el primero desde hace mucho tiempo, pero creo que es uno de los más completos y documentados sobre este tema. Así que me permito recomendarlo a quien quiera. Nueva Historia de España es un reenfoque general de la historia de España. También la esfera de los libros. También la esfera de los libros. Y este libro, La Reconquista, se basa en gran medida en aquel otro. Don Pío, nos tenemos que marchar. Avisar a los oyentes de que el próximo programa seguiremos abordando la leyenda negra desde otra óptica, porque la expulsión de los judíos no es otra cosa que otra de las patas fundamentales, junto con el presunto genocidio amerindio, junto con la Inquisición. La otra es la expulsión de los judíos. Hablaremos de ella el próximo sábado. Buenas noches, Don Pío. Buenas noches a todos. Buenas noches, nos vemos el próximo sábado.